Y ahí estamos, mira, ya resolvimos el misterio, ¿verdad? Nada más tú me ayudas por causa de los hermanos que están a través de la red ahorita. Ya no tenemos tiempo de arreglar eso ahorita. A que cuando pase una página, nomás lo ubicas acá y lo reubicas acá. Se acabó. Y avanzamos, ¿verdad? Muy bien, vamos a... ahí está, vamos a tocar un mensaje, hermano, que tiene que ver con algo muy, muy importante, pero que a la misma vez es necesario que lo enseñemos. Y yo quiero que prepararlo a usted aquí, porque voy a dañarle un poquito su religión tal vez. Se lo adelanto para que usted se dé una idea, porque hay mucha perfecto, hay mucha religión todavía en el corazón de la... Y cuando yo me refiero a religión, por favor, quiero que me entienda, que yo me estoy refiriendo a la parte mística o espirituista. No me refiero a la parte de fe o la espiritualidad. No, me estoy refiriendo a la parte mística o espirituista, porque hay mucha gente que sin darse cuenta es espirituista en la iglesia. Y le voy a enseñar por qué. Y yo quiero compartirle a usted un tema que es doctrina, porque es viernes también, que tiene por título la doctrina de ¿qué? La doctrina de la cruz. Por eso es el tema, la doctrina de la cruz. Por eso mismo perfecto, ahí está muy, muy bien el enfoque, hermanos. Gracias, hermanos. Por eso mismo le decía, ¿verdad?, que le iba a dañar un poquito su religión en el sentido místico y espirituista, no en cuanto a la fe ni la espiritualidad, porque debemos de ser gente de fe y gente espiritual, desde luego. Pero cuando hablamos de esta doctrina, enfocamos algunos puntos importantes que rodean a esta enseñanza, esta doctrina, que es una doctrina cristiana. Y que algunos, hermano, han de alguna manera adulterado y han cambiado y aún hasta la han modernizado, y también podría decir que la han establecido como una enseñanza cristiana. Que la doctrina de la cruz es una enseñanza cristiana, pero no desde el punto de ver místico, espirituista, como lo manejan algunas religiones. ¿Usted sabía que los espiritistas creen en la cruz, hermanos? ¿Usted sabía que los brujos usan cruces? ¿Sabía usted eso? Sí. ¿Sabía usted que la cruz es una doctrina que no necesariamente desde su origen nació en el cristianismo? Nosotros hablamos de la doctrina de la cruz, pero no en sí de la cruz, como lo hacen muchas iglesias cristianas. Y yo me refiero a iglesias cristianas, hermano, porque lo repito otra vez y se lo vuelvo a decir, hay mucha enseñanza que la iglesia cristiana, y por favor quiero que me entienda, que entre la enseñanza no vamos a caer ni en el legalismo ni en el liberalismo. Quiero explicarme. En cuanto a la doctrina cristiana, debemos de tener ese cuidado de separarlo de
pensamientos meramente humanos sin ningún fundamento bíblico ni histórico o teológico, como usted le quiera llamar. Para no decir cuando usted escucha un mensaje como este que va a oír hoy, que es un mensaje que habla de la doctrina de la cruz, que usted no tiene problema con eso en sí, pues a la manera como lo manejan muchos cristianos, porque ellos no tuvieron posiblemente la enseñanza de alguien que les enseñó y crecieron en un ambiente de liberalismo, o por el otro lado también de misticismo, porque todo eso se mueve en el mundo cristiano. Todo eso. Hay gente que está, como decimos en mi país, hermano, curada de espantos de ciertas enseñanzas. Y cuando escuchan la enseñanza que tiene fundamento bíblico, tienen un problema en el corazón y en la mente para aceptarlas. Porque fueron enseñados y adoctrinados en el pasado con enseñanzas que sus maestros, sus pastores no tuvieron los recursos. Mire, hermano, no le miento, de verdad se lo digo mire, no sé cómo podría decírselo, pero si yo hubiera tenido internet en el tiempo que yo estudié, cuando yo estuve jovencito, yo fuera una eminencia, hermano. Se lo digo de antemano. O sea que la internet hoy en día te sobreinforma de una manera que, imagínese a un estudiante como yo, jovencito, enamorado del Señor y estudiando, con 7, 8 libros a mi alrededor, absorbiendo de los libros puntos que yo, de repente alguien me preguntaba, ¿y dónde es donde dice eso? No lo sé, en alguno de los libros que he leído. Si quieres puedes venir a la casa a leer mis libros. No recuerdo en qué libro fue. Así es que de alguna manera u otra tuve que desarrollar esa sagacidad para absorber y memorizar. Pero en internet, lo único que usted tiene que corroborar es la información con otros historiadores y verificar si es fidedigna. Eso es todo. Clic. Usted hoy es muy fácil investigar, pero en mi tiempo era muy difícil. Era muy difícil. Los pastores de mi tiempo me entenderán lo que yo hablo. Por eso yo no logro compartir la idea de que la iglesia cristiana hoy se diga cristiana y no le interesa investigar. Y que se mantenga defendiendo como las personas de sectas, de religiones, cosas que ni ellos mismos entienden porque nunca las han estudiado ni las han investigado. Y los cristianos están a veces peor, hermano, que los religiosos. Me refiero, ya me entendió cuando me refiero a religiosos, los místicos y los espirituistas. Y ahora le agregamos en la iglesia a los liberales. El liberal le entra a todo, hermano, usted no tiene problema con nada. Usted le dice, ¿usted cree, le participa de eso? Sí. ¿Y por qué usted no cree? Usted es fariseo religioso, le dicen a uno. Fíjese qué increíble. Entonces, son 3 corrientes peligrosísimas que nosotros hoy estamos batallando, pero es muy fácil investigar, educarse hoy, porque hoy tenemos los medios, las herramientas para hacer lo que no teníamos desde, creo que los años 70 que salió el internet, no recuerdo cuándo fue que salió en sí, o los 80. Pero bueno, no le voy a contar mi historia, pero lo que sí le quiero decir, que para nosotros el leer fue una bendición y sigue siendo una bendición. Hoy ya no leo igual que antes, voy a serle franco, soy bien franco. Hoy me meto al internet a investigar y solo corroboro muchas cosas. Y hay muchas cosas leídas que yo ya las conozco de antemano, que sé que así son, como en el caso de la cruz, que le voy a mencionar. Entonces, le repito, esta enseñanza era una enseñanza que no necesariamente viene de una raíz cristiana. La práctica de la cruz es así. Hermano, tiene mucho que mencionarse en el cristianismo, pero en sí la cruz y la práctica de la cruz ya existía siglos atrás, antes de que el Señor viniese a la tierra.
Entonces, déjeme introducir rapidísimo y entramos en materia para que usted vaya comprendiendo a qué me refiero. Primero de Corintios capítulo 1 verso 18. Ahora entramos a la Biblia, ¿no? Después de este mini preámbulo. Que dice Pablo, porque la palabra, ¿qué dice? Vamos, dígalo conmigo, la palabra de la que es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es que dice poder de Dios. Ahora, yo quiero que usted vaya notando algo muy importante, hermano. Lo que yo quiero que usted vaya notando que es muy importante es que Pablo en ningún momento habla de la cruz en sí, sino del mensaje que muestra la cruz. ¿Me explico, hermanos? Y lamentablemente, lo repito otra vez, la iglesia cristiana tiene mucho que desarraigar de las enseñanzas cristianas, que a muchos pastores y ministros no les importa que la iglesia tenga mezclas, que fueron heredadas prácticamente después que vino la reforma de 1516. La iglesia no se ha liberado, la iglesia sigue en prácticas, hermano, y muchas de ellas son espirituistas. Muchas prácticas. Más hoy en día, que están sucediendo cosas que es increíble, hermano, cómo el hombre se ha torcido, y la gente también que le gusta ser espirituista participa de todo eso. Y cada vez que usted se mete a revisar este tema, usted encuentra que hay prácticas extrañas, hermano. Prácticas extrañas hoy en día. Para adquirir la unción, principalmente el hombre con el hambre de poder, ¿no? Hace hasta cosas extrañas, locuras. No va a ser posible que alguien diga, vas a recibir la unción, una sanidad, pero toma, el chicle que mascó el otro lo va a poner en su boca. Y la gente lo acepta. Otro que anda besando para sanar. Besa, no sé si besa a hombres también, nomás lo he visto besando a las mujeres, ¿verdad? Ya no se sabe. Pero le llama el beso santo. Es una locura, ¿no? Pero así podría mencionarle a usted. Toqué un tema el domingo, le vamos a dar seguimiento de doctrinas extrañas, pero Pablo es específico cuando habla acerca de la cruz, habla de una palabra, habla de un mensaje de la cruz. No habla de la cruz en sí. Note bien lo que dice el verso. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Para nosotros. ¿Por qué es poder de Dios? Eso es lo que vamos a ir averiguando poco a poco. Alguien dijo, lo escuché o lo leí, pero lo cierto es que lo sé. Dijo que el cristianismo sin la cruz no sería cristianismo. Yo difiero de eso, hermano. Yo creo que la Biblia enseña que no es la cruz en sí lo más importante en el cristianismo, sino el sacrificio completo y completo. Cuando yo hablo del sacrificio, hablo del sacrificio, hermano, completo, el cual involucra los acontecimientos desde la cruz. Como la ofrenda que nos reconcilió con el Padre. O sea, no está hablando en sí solamente de la cruz. Yo traigo en mi mente un canto que estaba tratando de averiguar cuál era, y al final vine a caer ¿cuál es ese canto que dice? En la cruz del Calvario, ¿lo ha oído? Fue clavado Jesús. ¿Y cómo dice? Y taratatata. El sacrificio, ¿qué así va? Bueno, perfecto, eso está bonito. Pero el otro canto que no logro acordarme cuál es, hermano, que yo sé que existe, que dice, oh, como yo amo esa cruz. Yo no amo la cruz, hermano, perdóneme. Yo amo a Jesús, quien fue crucificado por mis pecados. Pero la cruz sin Jesús no es nada. ¿Me explico? Ahora, ¿dónde se quedó el Señor? ¿En la cruz o resucitó y se fue al cielo?
Entonces, ¿por qué adoramos la cruz? Hermanos. Entonces, quiero que me vaya comprendiendo que la doctrina de la cruz, hermano, nosotros la practicamos, pero hay que explicarla. Es que explicar por qué. ¿Por qué la cruz que usan muchas personas? ¿Y por qué? Es que si yo debo de creer o no creer, pues en la cruz, o en quién creo, en el mensaje o en la cruz. ¿En quién? La cruz no hubiera sido nada si no hubiera un mensaje, que se tuviera una palabra de la cruz, como dijo Pablo, ¿no? Hermanos. Entonces allá agradó al Padre que fuéramos reconciliados con Él. Mire lo que dice Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. ¿Dónde fue ofrecido? En la cruz. Pero mi pregunta es, ¿se quedó el Señor en la cruz? Entonces, el sacrificio del Señor se complementó no necesariamente en la cruz. En la cruz empezó el sacrificio. Ahí, hermano, sucedieron cosas, pero atrás de la cortina sucedieron otras. Y poco se habla de eso, desde luego. Algunos sí lo hablan y también nosotros tenemos que hablarlo. Y mire lo que dice otro pasaje. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, ¿por medio de qué? Ahora, usted ya entiende cuando la Biblia se refiere a la cruz, ¿no? No se está refiriendo en sí a la cruz, sino se está refiriendo al mensaje que se habló en la cruz. Jesús crucificado, muriendo, pagando el precio, tomando el lugar como si fuera un malhechor por todos los malhechores que somos nosotros. Pero ahí dice la Escritura que habiendo dado muerte en ella a la enemistad, o sea, ahí el Señor llevó a cabo acontecimientos en la cruz del Calvario. Muy bien, entonces déjeme, ya que voy calentando la garganta para poder hablar mejor, ¿verdad? La cruz, bíblicamente hablando e históricamente hablando, significa maldición. Era un símbolo de maldición. Lo he dicho varias veces. Es la forma de castigo extremo o extrema del Imperio Romano. Pero también es el símbolo de un mensaje para nosotros, hermanos. La cruz, el símbolo de un mensaje. Estaba escuchando yo a un amigo católico, no sé si seminarista o curita, no le puse atención, oye, durante el día. Y él decía la importancia de la señal de la cruz, de que la gente porque lo protege, hermano, decía él. Que la señal de la cruz te protege. ¿Cuántos creen eso? No lo oí. ¿Lo cree? ¿Que lo protege? Pero trae cruces en sus Biblias, tiene cruces en su casa y también las trae colgadas de argollas, ¿no? Entonces ¿dónde las trae, hermano? Entonces, hay un fetichismo, ¿no? Hacia las cosas, hermano, a veces que no se entienden o que no se han explicado, que a usted no le ha gustado o no le ha importado investigar, que de repente puede ser que sin que usted se dé cuenta, sea una persona con un sentir fetichista. Me explico, cuando me refiero a fetichista es casi brujo. Un palito menos de ser brujo, hechicero casi. Porque es una persona que siente una cierta protección, como aún la Biblia puede ser un fetiche. Se convierte en la mente de la gente. La gente piensa que con abrir la Biblia en el Salmo 91 se van a limpiar las casas, se van a ir los demonios. Y no va a suceder así. El diablo va a llegar a decir, ¡ah! Ese fue el que le leía a Jesús cuando le puse la segunda tentación. Se lo torció un poquito, va a decir el diablo, pero ese es el Salmo 91. Me lo conozco de memoria, va a decir. ¿Me entiende? ¿Usted cree que el diablo no conoce la Biblia en letra? ¿Seguro? La ha leído por siglos. La ha leído por siglos. La conoce mejor que nosotros. Y por eso la tuerce. Un espíritu de error.
Pero para nosotros la cruz representa el mensaje que le estoy explicando a usted, que ahí se llevó a cabo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de lo que el Señor Jesús vino a hacer ahí en la cruz del Calvario. Entonces Gálatas 3, mire lo que dice Gálatas 3, déjeme ver si lo logro, ahí está. 1, 2, ahí está 3. Mire lo que dice Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelgue. ¿De qué dice? Ahora, Pablo utiliza aquí el único verso que se utiliza cuando habla. Usted se da cuenta que anteriormente utiliza cruz. A los efesios les habla de la cruz, a los colosenses les habla de la cruz, a los corintios les habla de la cruz, pero a los gálatas les habla de el madero. Y entonces, cuando entendemos esto, usted va a comprender que históricamente hablando, el madero era prácticamente una cruz. Y aquí quiero agregar que varios historiadores, como Seneca, que era un historiador joven romano, muy bueno de aquel tiempo, él tiene un problema con la cruz cristiana, hermanos. Como lo tiene también Flavio Josefo, historiador del primer siglo. Aún el comentarista, exégeta, como usted le quiera llamar, profesor, uno de los mejores, diría yo, que han habido. Es un libro que yo lo conozco desde muchísimos años. El diccionario W. Vine lo menciona. Y tampoco él está de acuerdo, porque no está claro qué clase de cruz se utilizó en la crucifixión. Esto estoy hablando históricamente hablando. Ahora, le pregunto yo a usted, cuando usted habla, usted escucha cruz, ¿usted en qué empieza? Cruz, 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 que se va el diablo y que venga Jesús. ¿No? Eso le enseñó la mamá, la iglesia, que dice que es la mamá en el pasado, ¿no? Y también enseñó que la cruz es una T, ¿no? Y le pintan a la gente los miércoles de ceniza, huesos de muerto mezclados con las ropas quemadas de los sacerdotes que usaron durante el año, y palmas que tiraron y las flores. Eso es la mezcla de la tinte que se ponen, por si usted no sabía. Y es negra, símbolo de muerte. Bueno, pero no estamos hablando de esa cruz, ¿verdad? Pero ninguno de ellos, hermano, está claro en qué clase de cruz era, porque había distintas clases de cruz que utilizaban exactamente los soldados del Imperio Romano para castigar a los peores malhechores. Yo ya le he explicado anteriormente que la más común era la T de Tamuz, la X y lo que era un palo. Hermano, sí, yo no puedo decir esto en público, pero le invito a que usted vaya a averiguar cuáles eran las cruces que utilizaban los romanos y a qué le llamaban cruz. Que no solamente era, ellos podían hacer con, a lo que le llamaban crucificar, era colgar, ya sea en una T, X o en un madero, o en una estaca. Y los colgaban a veces en los árboles, hermano, no, donde pudieran, colgaban. No crea que era exactamente como nos han pintado que fue crucificado el Señor. Porque a eso le llamaban, hermano, cruz en aquel entonces. No necesariamente era una cruz como la que nosotros hemos comprado por diferentes, que hay historiadores que difieren en sí, en qué clase. Puede ser que haya sido la T de Tamuz, pero puede ser que haya sido también en un madero, como dice Pablo, porque son las dos menciones que se hacen. Pero de igual forma habla de la cruz, de la crucifixión. Por eso hay que tener conciencia de los símbolos que utilizamos en el cristianismo. Como yo ya le he explicado anteriormente a usted,
¿Quién le dijo a usted que el Espíritu Santo era una paloma? Y hay muchos que han visto al Espíritu Santo como una paloma, ¿no? Subí una paloma de fuego, se pegó a la ventana una paloma, el Espíritu Santo, y todo el mundo se vuelve loco en las algarabías. Una paloma que andaba perdida, la pobre por ahí, chocó contra el vidrio. No, la Biblia jamás dice que el Espíritu Santo es una paloma. Por favor, es como si usted me preguntara, pastor, en el capítulo 9 de Apocalipsis, ¿qué fue lo que miró Juan al final, pues? Cuando se abre el pozo del abismo. ¿Qué son? Seres con cabeza de león, cola de escorpión. ¿Qué es eso? Y que tiran fuego. Un teólogo dijo que eran los helicópteros más modernos de los Estados Unidos. Puede ser, pero en realidad son potestades. Yo lo veo más literalmente hablando, pero puede ser. Póngase a pensar, por favor, hace 2000 años Juan recibiendo 1000 y fracción, recibiendo el Apocalipsis en el año 99. Póngase a pensar, el hombre no había visto jamás un avión. El hombre jamás había visto el hombre jamás había visto, hermano, una imagen que habla. ¿A usted le asusta esta imagen? O tú sabes, el Señor reprenda al diablo, el anticristo, el diablo se está manifestando. No, este soy yo, hermanos, no es el diablo, soy yo. No, soy malo, pero no tanto, Pero póngase a pensar en Juan. Juan dijo que, perdón, hermanos, que miró una imagen que hablaba. Pues claro, usted se mete a internet, la tele, hasta el niñito más chiquitito dice, préndame la imagen que habla. Él no se asusta. Pero a Juan le sorprendió, porque la ciencia en la que él, o la época en la que él vivió, era diferente a la que vivimos nosotros. La ciencia empezó a aumentar desde 1960 y fracción. No recuerdo el año exacto, pero en los 60 es cuando la ciencia se disparó. Dicen los expertos que hoy nosotros hemos evolucionado en ciencia desde los años 1960 más que en toda la historia de la humanidad. En estos años. Sáquele usted pluma, por favor, para que se dé una idea. 60 años, ¿no? Casi. Le estamos pegando al gordo, ¿verdad? Pero Daniel 12:2 dice algo muy importante, que iba a venir un día que iba a haber resurrección de muertos, de buenos y malos. Y luego abajo habla, cuando termina su enunciado, de que en el tiempo del fin la ciencia iba a aumentar como una señal. Ya estamos en ese tiempo. Aumentamos. Pero se entiende que para ellos era, hermanos, un misterio, pues el ver algo así tan extraordinario, ¿no? Para nosotros ya no lo es. ¿Correcto? Porque estamos viviendo otro tiempo. Pero para ellos sí era algo extraordinario de ver. Ahora, por eso hay que entender que nosotros de la misma forma estamos hablando de 2000 años de recorrido aproximadamente, y hemos de alguna forma aprendido y evolucionado para no quedarnos con... Mire, hermano, yo estoy cansado que los católicos digan que la Biblia la hicieron ellos, y no es cierto. Quiero decirle a los amigos, yo le voy a decir hermanos, me atrevo a decirles hermanos a los que son verdaderos católicos, porque la palabra católico significa universal, y esa palabra se levantó en el año 110 por un hombre llamado Ignacio de Antioquía, que dirigió sus cartas a los discípulos, que fueron 7 de ellas. En una de ellas menciona, ahora ya no somos solo cristianos, sino somos católicos, porque abrazaron a muchísimos de las regiones. No hablaba acerca de que habían abrazado otras religiones a un nivel ecuménico, como se menciona hoy. No. Está hablando que habían ellos alcanzado a otros y habían crecido en las comunidades. Eran universales, habían salido de
de las fronteras donde se había predicado el evangelio. Pero yo quiero decirle a los amigos y hermanos católicos que la Biblia no la hicieron ellos. Corrigiendo, es que yo sé que no es el punto de la Biblia, pero quiero agregarlo. La Biblia la escribieron hombres santos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Y lo único que hizo un papa en el siglo IV fue juntar varios libros que consideraron inspirados y elaboraron el canon. Desde el tercer siglo empezaron a trabajar en ello, cuando Constantino llamó al concilio de Nicea. Pero no vamos a hablar de eso, desde luego. Pero lo que le quiero decir es de que ahí consolidaron lo que se conoce hoy como los libros de la Biblia, que fueron depurándose durante la historia. Pero si tanto problema pelean que la Biblia es de ellos, les vamos a regalar lo único que hicieron. Fue ponerle a los libros inspirados Biblia, que significa conjunto de rollos inspirados. Es una palabra griega. Les vamos a quitar la pasta y se las vamos a regalar. Eso fue lo que crearon ellos. Pero la Biblia la escribieron hombres santos de Dios. Ninguno de ellos escribió una palabra. ¿Me explico, hermanos? Entonces, lo que le quiero decir es de que nosotros debemos de mantenernos investigando para no mantenernos en la ignorancia. Y al final que hasta participemos, hermanos, de cosas y las abracemos y le llamemos bueno porque no ha venido nadie que nos alumbre, nos dé luz. Y sigamos practicando eso al grado que sin darnos cuenta podemos caer en el espirituismo o en el misticismo. Amén. Por favor, apunten sus preguntas para continuar con el tema y al final yo les contesto, hermanos, con mucho gusto. Ahora, lo que sí le quiero mencionar es, vamos a agarrar mis binoculares. Es que a este artefacto, hermano, de la cruz, se le llamaba se llamaba cruz, sino que se le llamaba cruz a distintos modelos, a este artefacto. Uno se llamaba Tau y el otro es Tauros. Era una estaca o palo derecho. Ahora, el Taus viene del origen de Tamuz, porque la cruz se erigió en honor a él, a Tamuz. Y de ahí vino la práctica de la cruz desde ese entonces de Babilonia. Después vino lo que era, en el griego estoy hablando, Stauros, que es lo que se habla acerca, que creen algunos pensadores e historiadores acerca de la cruz, que en realidad era una estaca o un palo derecho. O sea, yo quiero que usted me vaya comprendiendo, amados hermanos, que la cruz no tiene ningún poder. ¿Quiere que hagamos el intento? Váyase a los panteones un día, agarre una cruz ahí, manténgase la noche ahí con una cruz grandota. Ahí quédese. Cuando se le manifiesta un endemoniado, sáquele la cruz. Él va a decir, uff, esa yo la conozco de hace mucho tiempo atrás. Aún hasta se ha, hermano, hablado acerca de, en las películas, de que la cruz es la que le temen los vampiros. Y salen con la cruz, ¿no? Y vencen a los vampiros, hermano. Y toda esa fábula para darle más valor, más promoción a ese artefacto que en realidad sin Cristo no tiene ningún poder. El poder que tiene la cruz es Jesús como el mensajero del cielo que está hablándole al mundo de ayer, de hoy y de mañana, que Él es el Salvador. ¿Me explico, hermanos? Pero si quitamos a Jesús, la cruz viene a ser una doctrina babilónica, egipcia y romana. Por ejemplo, se adoraba la cruz en Babilonia y en Egipto,
y se utilizaba en Roma en los tiempos de Cristo desde el segundo siglo como una forma de tormento. Ahí crucificaban, hermano, aún los persas utilizaban y los medopersas utilizaban este artefacto. Que espero en Dios que usted no se ofenda conmigo, lea. ¿Tiene algún problema? Si hay algún cristiano que todavía no le ha llegado la luz, dele luz. Hágalo con sabiduría y con respeto, desde luego, porque a él no le han enseñado. Hermano, pero si usted se aferra a sentirse protegido porque tiene su casa llena de cruces, usted sigue siendo católico. Déjese de cuentos. O si no es católico, por lo menos es cristólico. Ya está medio convertido, ¿no? Esperemos en Dios que termine siendo cristiano y no que diga después me equivoqué. Mejor me regreso a adorar a la cruz y a las imágenes. Entonces se le llamaba cruz a distintos modelos, los digo, el Tao y el Stauros, que era un un palo derecho. Y hermano, ese palo derecho era tremendo porque hacían los romanos cargar a los malhechores su cruz, muchas veces muy pesada, de distintas formas, y donde ellos castigaban a la persona y la paraban, la amarraban a un árbol y crucificaban al malhechor. En otras ocasiones lo enterraban. Entonces, en esta última parte es donde entramos a entender la doctrina de la cruz. Ahora nosotros, hermano, ¿por qué Pablo se refiere al mensaje de la cruz? ¿Por qué Pablo habla de la cruz que vino a reconciliar? Yo quiero que usted entienda que no está hablando de en sí de la cruz. Está hablando de lo que aconteció, de quien subió, de lo que sucedió y cuál es el mensaje para la iglesia. No es que usted llene su casa de cruces, ni que se sienta más cristiano porque usted no anda huyendo de nadie, ¿o sí? De nadie, hermano. ¿Sabe por qué le digo que no anda huyendo de nadie? Porque en el primer siglo, los cristianos que andaban huyendo después de la diáspora del año 70, ellos desarrollaron ciertas técnicas, entre ellas estaba la cruz, para identificarse con otros que eran cristianos. Utilizaron algunos, brevemente, no era el único símbolo, utilizaron una T para decir somos de la misma fe, pero nunca la utilizaron como un símbolo de fe. Era solamente para darle a saber a la gente, yo soy de los que creen en el que fue crucificado, o sea, el mensaje. ¿Me explico? De la misma forma, pintaban pastores, pintaban ovejas y pececitos. Era la forma de identificarse, hermanos. Está usted hablando de casi 3 siglos de persecución del Imperio Romano. Tenían que desarrollar técnicas para comunicarse, pero a usted nadie lo persigue, ¿correcto? Entonces vamos a ver qué es la doctrina de la cruz para nosotros, hermano. En primer lugar, para entender, es el lugar del sacrificio redentor. Diga conmigo, sacrificio redentor. Ahí está. Ahí hermano, se castigó el cuerpo y se ofreció la sangre. Por eso celebramos la Santa Cena. ¿En memoria de quién? Del Señor. ¿Qué es lo que celebramos ahí, hermano? ¿Qué es lo que celebramos ahí? La muerte. ¿Correcto? Del Señor. Hasta que Él venga. Así dice la Biblia. Que estamos celebrando lo que aconteció ahí en la cruz del Calvario hasta que el Señor regrese. Pero, hermanos, por favor, yo quiero que usted entienda de que si estamos celebrando la muerte, pues tenemos que hablar de la resurrección. Porque en vano sería hablar nosotros de un Jesús que subió a la cruz y que se quedó en la cruz para ser adorado, que murió en la cruz, que nunca descendió y fue enterrado, y que fue enterrado y nunca resucitó. Pero el mensaje de la cruz habla que ahí el Señor desarrolló el sacrificio redentor, donde se castigó el cuerpo
y se ofreció la sangre. Mire lo que dice Hebreos 9:22. Según la ley, casi todo es purificado. ¿Con qué dice? Y sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecados. O sea, ese caso usted tiene que entender lo que con qué se castiga lo demás, pues. ¿Con qué se limpia lo demás? Y casi todo es purificado con sangre. ¿Con qué se purifica lo demás? Ahí le voy a dejar pendiente una doctrina que se conoce como del holocausto, que la vamos a hablar, porque es necesario hablar acerca de qué sucedió abajo en los 3 días. Cuando el Señor estuvo en la tumba, ¿dónde estuvo? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Necesario explicarlo, no lo vamos a hacer hoy, pero lo tenemos que hablar, porque la iglesia tiene que avanzar, no puede quedarse en la tradición de querer pretender decir, aún hasta haciendo dramas, iglesias cristianas, hermano, por favor. En el tiempo de la Semana Santa, que sería Año Nuevo de Israel, ellos celebrando la muerte y la resurrección del Señor, lo matan el viernes y lo resucitan el domingo temprano en la mañana. Entonces, proféticamente hablando, cualquier teólogo, hermano, le puede destrozar la teología esa. Yo espero que usted haya aprendido que el Señor resucitó el sábado, no el domingo en la mañana. Eso lo dicen aún hasta los que me estaba escuchando a un judío mesiánico el otro día, hermano, que cree en Jesús, por cierto, cree en Yeshua. Yo no creo en Jesús, creo en Yeshua. Y estaba escuchándolo a él hablar acerca de que ellos creen que el Señor resucitó en el Sabbat. Interesante. Dije yo, entonces, ¿por qué no guardan las primicias, pues? Se les ha pasado por alto leer Hebreos capítulo 4, cuando el Señor dice que Moisés ni Josué les dio el verdadero reposo al pueblo, porque si hubiera sido ese el verdadero reposo, entonces ¿por qué Dios tiene que dar otro día? ¿Por qué tiene que proveer otro día? ¿Y cuál es ese otro día? Cuando se manifiesta a sus discípulos. ¿En qué día se manifestó el Señor a sus discípulos? El domingo para usted, pero para el pueblo judío es el primer día de la semana. ¿A qué se refiere eso? Primicia. Diga conmigo, primicia. ¿Por qué? Porque la ley, que es el 7, no pudo hacer perfecto a nadie que vivió por la ley. La ley no pudo, dice la Biblia claramente, perfeccionar a nadie. Es el 7, séptimo día guardar. El Señor proveyó otro día para que por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo que está operando hoy en la iglesia, aquel que crea en el Señor pueda llegar a la perfección por medio de la sangre y el sacrificio redentor de Jesús. Y por eso ahora somos la primicia. ¿Quién es la primicia de la resurrección de los muertos? Diga conmigo, Jesucristo. ¿Y quién va a resucitar con él? Nosotros. Si la primicia, por eso él se manifestó el primer día de la semana a sus discípulos. ¿Por qué no lo hizo el sábado? Si todo el pueblo guardaba el Sabbat, hubiera sido una bomba para el judaísmo, ¿no? Pero lo hizo el primer día. Grábense los hermanos judíos mesiánicos, ¿verdad? Que, hermanos, que yo estoy extasiado y cansado de oír tantas doctrinas, créanmelo. Y todo el mundo inventa cada día más y más, especialmente esta línea. Pero bueno, no estamos hablando, pero quiero agregarlo porque me da la gana agregarlo. ¿Cómo la ve? Amén. Bueno, ahí vamos entonces. Ahí está otro verso. Es el consumado está de Juan 19:30. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba en la cruz? Consumado está. Ahí. Eso significa el sacrificio redentor. Ahí se ofreció la sangre que limpia, que purifica. Ahí se ofreció el cuerpo para ser, hermano, tratado. Ahí lo voy a dejar en ese paréntesis. Y luego metió a la tumba, y de ahí es el misterio que muchos necesitan encontrar, y yo se los voy a platicar en la próxima, creo. Podemos hablar en la próxima clase. Ahí está el consumado en la cruz, lugar del sacrificio redentor. Entonces, hermano, la cruz, la doctrina de la cruz para nosotros es el lugar del sacrificio redentor. Donde por eso celebramos recordando lo que pasó con el Señor.
No se puede hablar de su muerte sin su sacrificio ni su resurrección. Pues en vano estaríamos, hermano, adorando a un Jesús que nunca resucitó. Entonces Pablo tendría razón cuando le habla a los corintios en 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no ha resucitado, somos los más viles, decía, porque Cristo no ha resucitado. Pero él establece y dice, más ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Entonces, vamos a la segunda cosa que rodea la doctrina de la cruz, hermano. Es la señal de la ruptura de un pacto anterior para dar lugar a uno nuevo. Ahí usted, cuando Jesús dice consumado es, hermano, el velo del templo se parte en dos. Eso tendría que haber entendido el judío, aunque lo quieran debatir, hermanos, perdón, de que no es así, pero deberían de entenderlo de que ahí el Señor está hablando, estoy rompiendo con el pacto que conducía al lugar santísimo, porque esto estaba estableciendo uno mejor. Estaba oyendo a uno que enseña judaísmo, curiosamente muy bueno, por cierto, para enseñar, y decía que él sí cree que estamos en un nuevo pacto y no en una continuación. Pero usted oye a otros y hablan de la continuación del pacto y no el nuevo. Y él decía que sí, creía que estamos en uno nuevo. El único problema que yo miré con él, es muy buen maestro, es de que nos quiere poner a guardar la ley y a no comer chicharrones, hermano, ni cócteles de camarón. Ya tenemos problema con eso. Ya conmigo ya se metió en problemas, ya con eso, hermanos. Pero usted se va a dar cuenta que ahí se rompió en la cruz el velo del templo. ¿Qué está hablándole Dios al pueblo de Israel? Estoy rompiendo con ese pacto. En la cruz lo estoy cancelando. Consumado es, dijo el Señor, y ¡pum! Se rompe el velo del templo. ¿Qué era el velo del templo? El lugar santísimo donde solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote a ministrar por los pecados del pueblo y por sus pecados. Y tenía que entrar bien santo. Ahí se guardaba el arca del pacto, ahí estaba el propiciatorio arriba del arca del pacto con dos querubines cubriendo el maná que el Señor le dio por 40 años al pueblo en Israel, pan de ángeles, por cierto, hermanos. Ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció en una sola noche y no solamente reverdeció, dio flores y hojas, sino que también dio frutos, hermano, para probar que Dios había llamado como sacerdote a Aarón cuando el pueblo se rebeló. Ahí estaban las tablas de la ley que Moisés recibió en el monte. Sí, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A mí siempre me ha impresionado mirar a Dios, hermanos. Este es un paréntesis, tengo muchos paréntesis hoy, ¿verdad? Pero siempre me ha impresionado mirar a Dios rodeado de un grupo de ángeles especiales. Dije ángeles especiales, porque cuando se manifiesta con Abraham vienen ángeles con él. ¿Correcto? Cuando se va con Lot, son ángeles comisionados del Señor. Cuando se le manifiesta a Jacob, ángeles de Dios. Cuando el Señor resucita, ángeles. ¿A quién buscáis? A Jesús, no está aquí, ha resucitado. Pero Mateo 27:50 dice entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, ¿qué dice? Exhaló. Otra versión dice entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué significa eso? Ruptura de pacto. Aunque no le gusta a muchos. Por eso fue que el Señor tuvo que establecer un nuevo pacto. Donde involucró no solamente ahora al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no quiso nada con el Señor.
Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, que es el pueblo de Israel. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero los suyos, la nación, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Ahí está usted y yo. Los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice la Biblia. Usted lo puede leer, ahí está, hermano. Entonces ahí el Señor está rompiendo el pacto que le había hablado aún a su pueblo en Jeremías, que vendría el día que establecería un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, o con la casa de Manasés y con la casa de Efraín, o Efraín y Manasés, como usted a veces lo invierte, porque son las dos casas en realidad, Efraín y Manasés, Judá e Israel. Ahora, dice que se rasgó el velo del templo en dos, de arriba para abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Pero hermano, usted debe entender que esto, cuando hablamos de la doctrina de la cruz, por favor, ya deje de ser pagano, hombre. La cruz no nos va a ayudar en nada. La cruz es el símbolo de maldición. ¿Usted ha visto los cholos, hermano? ¿Los cholos los ha visto? ¿Los cholos, los pandilleros? Una crucesota, ¿no? Se pintan cruces de acá. Cruces, los cholos. Van y hacen sus maldades y traen la cruz. Después agarran la cruz y Diosito me guardó. ¿Verdad, hermanos? ¿Ha visto a los raperos, los reggaetoneros? ¿Los ha visto o no? A los negros esos, perdón, con todo respeto lo digo, morenos, no quiero decir negros, pero ya lo dije, ¿verdad? Pero es que en realidad así se les llama negros, estoy acostumbrado yo a hacerlo. Tengo muchos amigos morenos y yo los quiero mucho, por cierto, a los morenos. Me gusta mucho su espíritu de adoración y de alabanza, es extraordinario. ¿Cómo los envidio, hermanos? De veras que sí. No quisiera tener un montón aquí, hermanos. Pero usted los ha visto, esos que andan en el mundo, hermanos. El otro día nosotros hospedamos a un pastor allá en Kenia, hermano, de Kenia, África. Y el otro día me invitaron, bueno, no me invitaron, yo me fui de metiche, por cierto. Yo no sabía que tenían yo iba a orar, según yo, hermanos. Yo había oído que ellos oraban. Le dije a mi esposa, prepárate porque vamos a ir a un evento de oración con los pastores de Kenia. No tienen la menor idea qué hacían los hermanos. Bueno, pues le cuento que llegué yo, los hermanos me honraron de una manera que yo me sentía hasta mal. Es una honra como si, no sé, hermano, casi nomás faltaba que me prendieran veladoras, ¿verdad? ¿Se imagina? O sea, de la forma, ¿no?, que ellos se expresaban de nosotros, y una honra muy linda. Yo decía, qué lindo que haya gente que reconozca la labor, ¿verdad?, de otros ministros, y también el esfuerzo que uno hace también por tenerlos a ellos ahí, porque también es un esfuerzo para mí, para la iglesia también allá en Ken, no crea, hermano. Y entonces resulta que la actividad no era en sí de oración como me la pintaron, sino que era un evento profético. Vino un profeta de África, lo conocí, estuve platicando ahí con él. Venía él directamente de África a ministrar ahí con los hermanos. Poderoso el tipo, poderoso, muy lindo. No sé, la alabanza extraordinaria. Puro moreno, hermano. Yo era el único, yo me sentía blanco ahí, hermano. Y usted sabe que los morenitos de África son morenos, hermano. Son morenos, esos brillan, hermano, de morenos. Bueno, para no hacerle largo el cuento, llegó un morenito. Usted siempre tiene que haber una manzana podrida, ¿no? Llegó un morenito, hermano, como si fuera curita, una crucesota, hermano, así colgada, una sotana, su gorrito así judío, el tipo.
Y así como si fuera, estuvo hablando conmigo, se tomó una foto conmigo, hermano. Yo dije, ¿cómo no me tomé una con él? Había como unos 22 pastores, para darle una idea. No era actividad de reunión, eran más pastores que en realidad los miembros. Y pastores del área, de su país, de ahí, muy lindo. Me gusté muchísimo. Yo dije, para la próxima no me la pierdo, yo voy otra vez. Pero es para pastores, hermana. ¿Qué le hacemos? Hay que buscarle un viejito que sea pastor para usted, hermana. Para camuflajearla, pues. Sí, porque si le hablamos de jovencito no se vaya a emocionar, hermana. Pero bueno, me explico. Entonces, hay siempre esa tendencia, hermano, al fetichismo, aún dentro de la iglesia cristiana. Y, mire, este tema me estarán viendo varios hermanos por ahí, no sé si en internet ya me han de estar diciendo, no, hombre, ese es religioso, fariseo. Y uno les dice a ellos, espirituistas, ¿verdad, hermanos? A ellos, místicos, liberales, como sea. Y así nos la pasamos. Si viene un hermano que no ha sido enseñado, que no se congrega con nosotros, con esos atuendos, yo no tengo por qué juzgarlo. Él no tiene luz. Me explico, hermanos. Pero yo voy a juzgar a alguien que después de haberle enseñado, no se digne a revisar lo que se enseñó para ver si es así o no es así. Si lo voy a juzgar. Y voy a llegar el día que le voy a decir, explíqueme por qué usted persiste. Si está bajo mi umbrella, mi tutela, ¿por qué usted persiste? Solo para saber y motivarlo a que investigue un poquito más. Alguien puede decir, hermano pastor, pero ¿qué de malo tiene que yo tenga una cruz en mi casa? Bueno, mire, yo no le voy a poner ni malo ni bueno. Lo único que le voy a decir es que son fetichistas, son fetiches. Artefactos como la cola de conejo. ¿Cuántos traen la cola de conejo todavía, hermanos? Voy a ir a su casa a ver si cuando abra no suena así a herraduras de caballo. Si huele mucho ajo, usted está ahuyentando a los vampiros. Es que hay cada cosa, hermano. Hay otros que prenden todavía hasta veladoras. No, y para acabarlas hasta rojas, negras. La mayoría de esas, ay Dios, es que abrir este capítulo es como para dar otra enseñanza solamente de él, hermano. Sí, mejor lo dejamos así, ¿no? De todo eso. Avancemos rapidísimo, si no aquí me voy a quedar con usted. ¿Y para qué? No va a haber café ni pan. Tercer cosa que habla acerca de la doctrina de la cruz que rodeó, hermano, la cruz, es el cumplimiento de Isaías 53, cuando el Señor dijo, Dios mío, nuestras versiones lo traducen, ¿por qué me has desamparado? Yo se lo he dicho varias veces, yo siempre tuve problema con ver a un Jesús, aunque yo sé que venía como hombre, pero ver a un Jesús que en la cruz se estuviera quejando con el Padre en la condición que se encontraba. Es como la mujer cuando está dando a luz el niño, ¿no? Y quiere reclamarle al marido, le dice hasta lo que no. Algunas de ellas no. Pero el Señor no era así. El Señor fue fortalecido previamente en el huerto del Getsemaní, se recuerda, por ángeles que vinieron a fortalecerle porque en su humanidad él había visto el dolor que tenía que enfrentar. Y él aún le pregunta al Padre si no había otra manera de beber esa copa, pero que no se hiciera la voluntad de él, sino la del Padre. Que se haga tu voluntad. Entonces vino un ángel y lo fortaleció. Porque el Señor estaba sudando grandes gotas de sangre. Dicen los científicos que cuando una persona tiene un estrés extremo, se abren los poros, hermanos, y empieza a emanar sangre. Y eso significa una deshidratación que automáticamente produce la muerte. Usted debe entender que el Señor no podía morir aunque estuviera en esas condiciones, porque el aguijón de la muerte es el pecado y él no tenía ningún pecado.
Pero cuando recibió los pecados en la cruz, entonces la muerte dijo, ahora sí te voy a llevar. Y voy a destruir el propósito de Dios. Y el diablo hizo fiesta y todo. Pero no eran pecados de él. Eran todos nuestros pecados. ¿Me explico? Entonces usted va a mirar que ahí se cumple Isaías 53. Y yo quiero que vayamos a Isaías 53, hermanos, a leer. Porque es muy importante entender qué dice Isaías 53 acerca de lo que el Señor iba a pasar, hermano. Dígame un fuerte amén cuando tenga Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 1. A nuestro mensaje. Mensaje, ¿se da cuenta? Es la palabra de la cruz. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Está hablando el físico del Señor. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores o pecados. Dice otra versión, lea la 60. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras, que dice, transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas, dice la 60, o heridas, como la de las Américas, hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Se da cuenta cómo Isaías 53 se cumple ahí? Consumado es. Padre, para esto fui destinado. ¿Me entiende? Lo contrario a lo que hablan nuestras versiones. De mirar a un Jesús, Dios mío, ¿por qué me haces? No, para esto, como dice el arameo. Riquísimo entender eso. Para esto fui destinado, para estar aquí en este momento, recibiendo todos los pecados, cumpliendo Isaías 53. Hágaselo en casa, hermano, para que lo vea usted mejor. De todos nosotros, fui oprimido, dice el 7, y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Es el pretorio. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, quien tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Oiga esto, hermano. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engañado en su boca. No había engaño, en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimientos, cuando él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Solamente un ciego no ve esto, ¿verdad, hermanos? Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, etcétera, etcétera. Pero bueno, usted lo puede leer en casa, ahí está. Entonces la doctrina de la cruz habla del cumplimiento de Isaías 53. Cuando habla, para esto fui destinado. Ahí estaba escrito, hermano. Mateo 27, 46, cuando él dice alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, dice nuestras versiones, Eli, Eli, lema sabachthani, esto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en realidad es Dios mío, para esto fui destinado. Isaías 53. ¿Estaba profetizado o no? ¿Para qué iba a ser destinado? Para eso. Para cumplir, tener el cumplimiento de Isaías 53. Su destino, hermano. La cruz. Número 4, el inicio de un sacrificio reconciliador. No puede haber cruz sin resurrección. Lo repito. En vano hubiera sido la cruz sin la resurrección. En vano. Entonces, cuando se habla del mensaje de la cruz, amados hermanos, por favor, quiero que entiendan.
y todos los que me están viendo por las redes sociales, que cuando se habla del mensaje de la cruz, se tiene que añadir automáticamente el mensaje de la tumba, de las profundidades de la tierra y de la resurrección de entre los muertos. No puede haber cruz sin resurrección. En vano hubiera sido la cruz sin la resurrección. Por eso creo yo que la cruz no es un símbolo cristiano. Es un símbolo que la Iglesia Católica le dio al cristianismo en el siglo IV. Le recuerdo que en el 312 ya Constantino había declarado, amados hermanos, había declarado Constantino que había visto una cruz luminosa y se la había dado a todos, que decía: con esta cruz vencerás, escrita en latino. Ahí surgió la señal de la Santa Cruz y ahí se levantó como una señal del cristianismo, no por la iglesia primitiva, por la iglesia católica, que estaba tomando lugar desde el 312 y se consolida en el 325-27 y de ahí para adelante. En el siglo IV se establece formalmente. Ya usted lo mira después, en la Edad Media, en las cruzadas, hermano. Usted mira a los caballeros templarios fungir, peleando contra los musulmanes y comisionados por el Vaticano para destruir a los herejes y perseguir la Santa Inquisición y todos esos rollos que pasaron, hermano, con señales de cruz. ¿Me escuchó lo que le dije? Que la cruz no es un símbolo cristiano. ¿No lo oí? Ay, hermano pastor, ¿está usted seguro? Bien seguro. ¿Está usted seguro que sí lo es? ¿Qué ha investigado usted? ¿Habrá investigado más que yo o usted se aferra a una doctrina que nos heredó la Iglesia Católica? Entre otras más, que ya le he mencionado muchas. Pero yo nomás le repito que cuando el Señor venga, va a venir por una iglesia limpia, santa, sin mancha y que sea adulta, no que sea niña, no que se aferre a sus niñerías. Una adulta, madura, sin arruga y que no esté contaminada. Más se lo dejo saber. Pero eso no es para que usted lo sepa, ¿verdad? Que sí importa limpiarse. A ver, si usted se llena, perdón la expresión, amados, discúlpenme por lo que voy a decir. Si usted se llena de suciedad, de cerdo, ¿usted no se va a limpiar al entrar a su casa eso? O sea, ay, qué rico olor el que metí a mi casa y a mi carro, ay, qué perfume natural. ¿Usted dice así? No. Usted dice, oh my God, Jesus Christ. Hasta inglés empieza a hablar, hermano. Pero cuando se trata de limpiar la doctrina cristiana con la mezclada, tenemos conflictos aquí y aquí. Hello. Y cuando el Señor venga, viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Sí, hombre. Yo se lo digo claramente. La cruz no es un símbolo cristiano. El sacrificio se complementa con la resurrección del Señor vencedor victorioso, hermano. Mira lo que dice este verso. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿correcto? Conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, ahí Pablo está hablando está hablando lo que él recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿dónde? En la cruz. Que fue sepultado, ¿correcto? Ahora, de la tumba no, hay mucho que hablar, hermano. Hay 3 días de oscuridad que poco se toca, que debemos de hablarlos. ¿Qué pasó en esos 3 días? Y luego resucita el Señor. Entonces, no podemos hablar de el sacrificio en la cruz sin el descenso del Señor, 3 días y la resurrección.
Ya dejemos la ascensión, hermano, pendiente, ¿no? Porque la ascensión ya fue la época de las parucias, antes de que viniera el día de Pentecostés, 50 días después de su resurrección. Dejemos pendiente aún también eso, pero hablemos de, hermano, de la doctrina de la cruz que nos enseña a nosotros que no es la cruz en sí la que tiene poder ni siquiera como símbolo, es Jesús. Y Jesús no crucificado, sino resucitado. Aunque el Jesús crucificado habla el mensaje del descenso y la resurrección. Espero que me dé a entender. Si no, le invito a que oiga el mensaje. Muy rápido, hermano. Yo sé que usted no se preocupe. Otro verso más. Ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Corintios 15:20. Primera. Efesios 2:16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Dice Colosenses 1:20, por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Pero espero que usted me entienda que cuando Pablo se está refiriendo a la cruz, no se está refiriendo a la cruz sola. Está hablando del mensaje que habla la cruz con Jesús arriba. ¿Me explico, hermanos? No va a empezar usted ahí, hermano pastor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y la cruz que tenemos allá en el templo grande, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Esa no es nuestra? ¿Esa no es nuestra? ¿Es nuestra? ¿Usted la toma como suya? No, a mí no me estorba, voy a ser franco, porque yo entiendo que es una simbología, pero que no debería de estar en templos cristianos. En lo absoluto. No, pero como no es nuestro templo, tenemos que sujetarnos y se acabó. Así de sencillo. O levantemos una ofrenda para comprar uno nosotros y así no tenemos ese problema, ¿no? No va a ser como una vez que llegó una persona allá a Ken, porque ya ve que allá sí tenemos pues más libertad que aquí. Llega y dice, pero pastor, ¿dónde están las imágenes para adorarlas? Las buscaba. Dice, ¿esto es iglesia de verdad? Sí, decía. Porque la gente está acostumbrada al fetichismo, le repito, otra vez. Número 5, voy terminando. Entonces ahí sucedieron también acontecimientos de su resurrección, hermano. Entonces la cruz, la doctrina de la cruz habla los acontecimientos de su resurrección. Le repito que no puede haber cruz sin resurrección. Está unido el uno con el otro. ¿Qué pasó ahí, hermano, en estos acontecimientos? Inciso A, canceló decretos contrarios, y usted lo puede mirar ahí, Colosenses capítulo 2:14. Se lo voy a leer más para que usted lo vea. Le aconsejo que vaya a buscarlo también. Colosenses 2:14 dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo ¿en dónde? En la cruz. Cuando Jesús dice, Dios mío, para esto. Hermano, yo no quiero ni pensar cómo se sintió el Señor, hermano, humanamente hablando, cuando miró que venía todo espíritu de pecado sobre él. Y atrás de ellos la muerte. Usted piensa que cuando la Biblia dice que desde la hora novena, hermano, se puso oscuro todo, es porque el sol se cubrió de nubes. No, el reino de las tinieblas haciendo fiesta, cubriendo y tomando posesión de los aires. Espéreme, ya le voy a explicar por qué le digo eso. Ahí estaban celebrando 3 días de celebración, hermanos, se aventaron. 3 días celebrando. Pero ahí el Señor canceló los decretos. Por eso es importante entender que el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados, hermano. ¿Me explico? Lo único que nos toca a nosotros es creer en el poder de la sangre
Y desde luego, apartarnos del pecado y no seguir en la práctica. Práctica significa de que tú conscientemente lo hagas. No, estoy hablando de que si el enemigo te ganó una batalla y te engañó y de repente te metió zancadilla, el Señor ya sabía y te perdona todo. Pero la práctica te trae consecuencia. Explico esa parte para que usted lo sepa. Inciso B. Expuso a la vergüenza en la resurrección públicamente a los principados y potestades. Vean lo que dice el 15, hermano. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. No, el reino de las tinieblas se alborotó al mirar al Hijo de Dios, al que venía enviado al postrer Adán en la cruz, aparentemente vencido, hermanos. Pero ellos no sabían que cuando él dijera consumado es y entregara al Espíritu, la tierra temblaría, se abrían las tumbas de los santos que acababan de morir, esperando que él resucitara para resucitar con él, porque no resucitaron, solo se abrieron las tumbas. Pero el velo del templo se rompió de arriba para abajo, hermano, hablando de la cancelación del pacto para establecer uno nuevo en su sangre. Ahí. Pero todavía le faltaba, hermano, bajar a las profundidades de la tierra. Y ahí sucedieron ciertas cositas que le voy a mencionar algunas aquí como un preámbulo. Inciso C, venció a la muerte en su resurrección. Porque Cristo Jesús dice, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio, dice 2 Timoteo 1:10. ¿Cómo la venció? Venció a la muerte como en su resurrección, pero antes fue sacrificado en la cruz. Estaba la cruz. Hermano, la cruz habla del sacrificio redentor. Habla del mensaje. El mensaje de la cruz es que ahí pagó el Señor por nosotros. Ahí Él absorbió todos nuestros pecados, de todos, hermano, como Cordero de Dios. Pero luego fue bajado y tuvo que enfrentarse a otras potestades en otro campo, en otro ámbito. Y aún los venció, incluyendo la muerte. Inciso D, vence al diablo también. Vea lo que dice. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que le tenía el poder de la muerte. Es decir, ¿quién? Entonces, ¿a quién lo venció? Al diablo. O sea, muere el Señor, pero si el Señor se hubiera quedado en la tumba, hermano, el sacrificio hubiera sido nulo, pero Él resucitó. Y por eso Él es primicia de los que durmieron de entre los muertos. Vamos a otro pasaje, otro inciso. Inciso E. Arrebató las llaves del infierno y de la muerte de sus manos. Apocalipsis 1:17 al 18, pero usted lo lee en casita más con calma. No tema, yo soy el primero, el último y el que vive, y estuve muerto. Aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo que las llaves de la muerte, ¿de qué? Del infierno. Ya el diablo no decide a quién manda al infierno. Ya no está en la decisión del diablo decir a quién manda. Ya el Señor le quitó las llaves. Así como se lo estoy planteando, hermano. Ya la muerte no puede decir, me voy a llevar a este. No, espérame un segundo. No quiero que te lo lleves. Está hablando el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor venció a la muerte, venció al pecado en la cruz. Óigame bien lo que le voy a decir. Venció al pecado en la cruz porque ahí absorbió todo el pecado sin ser el pecador. Venció a la muerte en su resurrección. Venció a Satanás, hermano, cuando Él resucita y va a las profundidades de la tierra a arrebatarle el poder que tenía, que le había quitado a Adán. Las llaves. Y por eso los expone
públicamente y los avergüenza para que el mundo espiritual se dé cuenta de que están vencidos. Aleluya. Pensé que iba a decir gloria a Dios, pero está bien. Yo concluyo con esto, rapidísimo. Santo. No hay evidencia que la iglesia primitiva usara la cruz como señal. No hay, hermano, evidencia que los cristianos del primer siglo tomaran la cruz como una señal. La única evidencia que hay es durante los 3 siglos, 2 siglos y casi 3, después de la diáspora del año 70, cuando vino Tito, hermano, el grande, y destruyó Jerusalén o el templo, y todos los judíos y israelitas, hermanos, fueron esparcidos, y junto con ellos los que habían sido acusados por un grupo llamado los Zelotes de haber promovido y orquestado la rebelión judía del año 68, 69 y 70 en contra del emperador, que era la iglesia cristiana. Entonces la iglesia cristiana fue perseguida y surge la iglesia de las catatumbas, casi 3 siglos, hasta el año 312, cuando Constantino dice que miró en el cielo una señal luminosa que decía: con esta señal vencerás. Y entonces dijo él: me hago cristiano, Dios me está hablando. Y mandó una carta a todo el imperio que todas las religiones tenían que hacerse cristianas por obligación del emperador, si no se los... ¿Y quién no se iba a hacer cristiano? Aunque llevaban todas sus culturas e ideas y doctrinas, pero tenían que llamarse cristianos. Durante ese periodo es cuando surge la iglesia de las catatumbas, que utiliza brevemente lo que sería una señal de cruz, solo para decir: yo creo en el mensaje de la cruz. Nunca la cargaron. El pescadito, la paloma, la oveja, el pastor y todas esas cosas que a veces sacamos, que hoy en día las venden las librerías y aquellos que han hecho dinero con eso. Pero no hay evidencia que la iglesia primitiva creyera, hermano, y usara la cruz como una señal en sí de adoración, pues, o de reverencia. No, yo no reverencio la cruz, quiero decírselo. Para mí la cruz no significa más que el instrumento de tortura y el instrumento romano donde crucificaron al Señor siendo inocente, aunque para eso había sido destinado, pero aún así era una forma vil de torturar y hacer que la persona sufriera una muerte, una tortura, sufrimiento, una vergüenza, no algo que asociara a la bendición. Aleluya. Así como se lo cuento. Ay, hermano pastor, y a mí que me gustaba todavía persignarme, pues vaya quitándose eso. ¿Verdad? Cuando Pablo se refiere al mensaje de la cruz, se refiere a esto, no en sí que se tomara como símbolo cristiano en sí la cruz, ya que desde tiempos de la ley se constituía en un símbolo de maldición y en la época romana en el peor castigo para los malhechores, de manera que no debemos de adornar ni venerar a la cruz, sino al que venció en la cruz, ya que ahí se nos dio la señal para los cristianos: la sangre, su cuerpo igual al sacrificio completo. 1 Corintios 1, 18 al 31, léaselo en casita, ahí está. Le voy a dar otro bloque más y nos vamos. Termino con esta investigación histórica breve para que la tenga usted. La cruz aparece siglos antes de la era cristiana en Egipto, entre los jeroglíficos alusivos a la vida, y estuvo considerada como un poderoso amuleto, como suplicio, que es igual a lesión corporal o muerte. Se impuso en el siglo I antes de Cristo. Con anterioridad recurrieron a este tormento varios pueblos, entre ellos los persas y otros más, pero ya existía la cruz. Era la forma de, primero de venerar para algunos y para otros de atormentar. Entonces, cuando un cristiano, hermano, se rodea de cruces, ¿qué está diciéndole al Señor? La cruz era conocida de los persas, griegos, cartagineses, egipcios e indios. En Roma, durante la República, se crucificaron a los esclavos, desertores y piratas. Fue en el siglo IV cuando la cruz se convirtió en el símbolo
predilecto para representar a Cristo y su misterio de salvación. Y los cristianos entonces fueron dejando de lado los símbolos utilizados hasta entonces. La figura del pastor, el pez, el ancla y la paloma. Pero fue hasta el siglo IV que en realidad se instauró esta celebración, hermano, a la cruz. El hecho de adoptar la cruz como símbolo cristiano vino principalmente con la visión que tuvo el emperador Constantino, ya se lo dije, ¿no? En el año 312 después de Cristo, la cual precedió a su victoria en el punto Milibio. La figura de la cruz iba acompañada de las palabras in hoc signo vinces, que significa con este símbolo vencerás. Entonces empezó a denominar a los cristianos los religiosos de la cruz. Pero en sí ya no eran cristianos. Entonces ya era un imperio religioso, hermano, monopolio político religioso. Prácticamente el imperio romano se estaba trasladando a la religión para sobrevivir hasta el día de hoy. Aunque en el futuro tiene que resurgir, hermano, mezclado de barro y hierro. Las dos piernas del imperio romano, los dedos se van a consolidar en el tiempo final. Y eso está a punto de suceder. Y otra vez, hermano, va a volver a resurgir ese imperio que ahorita está a través de la religión. En el año 326 después de Cristo, Helena de Constantinopla, madre de Constantino I el Grande, halló la cruz de Cristo en Jerusalén. Es por ello que el 14 de septiembre los ortodoxos celebran la consagración de la basílica en el sitio donde fue hallada la cruz de Cristo, y la Iglesia Católica celebra este mismo día la exaltación de la Santa Cruz. Pero usted tiene que entender, hermano, que esto fue en el siglo IV. ¿Qué van a hallar de la cruz? Y si hallaron, están como los huesos de Pedro, ¿no? En la basílica, hermano. Puede que sean los de Pablo. Pedro nunca estuvo en Roma. La religión se inventa una y otra cosa para celebrar. Y luego vienen los cristianos y nos traen, hermano, todas esas cosas a la iglesia cristiana. Nosotros los cristianos celebramos a Cristo y el mensaje de la cruz, no a la cruz. Póngase de pie. Oh, espérame un segundo. ¿Tiene alguna pregunta alguien? Ahora sí. Breve. Usted tenía una pregunta, ¿verdad? No me diga que ya se le fue. Ya la tiene, pregúntela. Usted no se preocupe. El café puede esperar, ¿verdad, hermana? Ey, hombre. Más tarde se acuesta viendo películas usted, hombre. Que no nos pasemos una velada aquí, ¿no? Salmo 92, ¿qué dice? ¿No será Salmo 91? Ok. ¿Y? No siga utilizando ese salmo, ni lo siga leyendo. Léase toda la Biblia y siga utilizando toda la Biblia. Sí, ¿por qué nomás el Salmo 91? Pues sí, está fácil, ¿no? Sí, pero usted debe de conocer la palabra del Señor. ¿Seguro? La Biblia pensó usted que venía de los judíos, ¿ok? Sí, es que vuelvo y lo repito, hermanos. Miren, lo único que hizo no es el tema la Biblia, la palabra de Dios o palabra de los hombres, porque es el tema que vamos a trabajar más adelante también, pero le adelanto, ya que lo mencioné para que se me quite, ¿verdad? Pero en realidad el término Biblia, el término Biblia es una palabra griega instaurada por el catolicismo, que habla cuando se estableció el canon del año 397 y luego el siglo IV, que se estableció ya formalmente para poder reconocer los libros aparentemente inspirados. Por eso se estableció el canon, para que eran libros inspirados que representan la autoridad divina. Y luego surge lo que sería cómo le hacemos para, en vez de que haya
tantos libros, mejor los metemos en uno, le ponemos la pasta y esto ahora es la Biblia. Conjunto de rollos inspirados, es lo que significa Biblia, el término. Pero el contenido, quiero decírselo, el contenido del Antiguo Testamento, desde luego entendemos que eso ya los judíos y hebreos lo manejaban por siglos. Pero ellos manejan lo que es la Torá, que sería Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que serían los 5 libros de Moisés. Eso es la Torá. Ya después de ahí para adelante, ya los libros proféticos y poéticos como Salmos, Cantares. Estamos hablando y libros que también los conocen como lo que sería el Tenaj. Entonces, ya es otro, pero ellos tenían todos los libros del Antiguo Testamento y luego ahora los que reconocieron del Nuevo Testamento. Será muy largo hablar esto, cómo se fue consolidando, porque había muchos que tenían diferentes Nuevos Testamentos con más libros, otros tenían menos libros, hasta que llegaron a la conclusión de simplemente dejar los que ya nosotros conocemos como inspirados y le pusieron la pasta que hoy conocemos como Biblia. Pero el contenido ya existía y lo escribieron hombres santos inspirados por Dios. No lo escribió la Iglesia Católica, aclaro y lo digo claramente. ¿Era toda su pregunta? ¿Le falta otra pregunta? A ver, dígame. La pregunta de la palomita, ¿qué significa? ¿Que si vuela o no vuela? Es que mire, yo lo que me quiero referir, hermanos, con mi tema es de que a veces nosotros hemos caído en depender de que si yo traigo mi Biblia soy más santo. Si yo traigo mi Biblia, el diablo me va a respetar más. No. Si yo traigo una cruz, toda la gente va a decir que yo soy muy buen cristiano y puede que no. Si yo traigo una Biblia con una palomita, estoy lleno del Espíritu Santo. Y no, la Biblia jamás dice que el Espíritu Santo sea una paloma. Juan el Bautista cuando vino Jesús a ser bautizado por él en el Jordán, miró que descendía del cielo, dice claramente el Espíritu Santo. Vea bien lo que dice. Dice que vio que descendía sobre Jesús del cielo el Espíritu Santo. Él lo titula el Espíritu Santo. ¿Cómo supo él? Por revelación. Dice que lo miró descender en forma corporal. ¿Cómo? De una paloma. Jamás dijo que era una paloma. Entonces vienen los hombres, especialmente durante el tiempo, y dicen el Espíritu Santo es una paloma. Entonces le dan un fetiche más a la iglesia para que la iglesia se sienta más santo porque carga una paloma. Y vienen las palomas aquí. Miren, a nosotros nadie nos persigue. Yo le aceptaría todo eso todavía si tuviéramos una gran persecución, todavía diría yo. ¿Me entiende? Porque una paloma, ¿qué daño puede hacer una paloma? Ninguno. Pero el daño está cuando usted pone su confianza en un fetiche, que es un instrumento, un artefacto. Perdón por lo que voy a decir. Aún hasta el aceite deberíamos de entender que hoy en día nosotros creemos en el aceite, de ungir con aceite, desde luego. Yo sí lo creo. Pero realmente el aceite es símbolo ¿de qué? ¿No lo oí? Del Espíritu Santo. El Señor mandó a sus discípulos a ungir con aceite cuando aún no había venido el Espíritu Santo. Pero cuando ellos fueron ungidos, los mandó a sanar enfermos y a predicar el evangelio con valor. Porque ese es el verdadero aceite. Cayó sobre ellos. Pero si alguien no está bautizado con el Espíritu Santo, entonces por eso necesita que se unja con aceite a alguien. O también si está bautizado pues y quiere ungirlo también. Pero en realidad, hermano, no se traga ese cuento de que un aceite ungido le va a usted a cambiar su vida. ¿Cuántos aceites ungidos ha comprado usted de Jerusalén perfumados y sigue igual? ¿Con cuánto lo han bajado? Y sigue igual, ¿sí o no? Aunque no me diga amén. Entonces, seamos más claros en esto de que son fetiches, como por ejemplo vender el agua ungida. El agua estaban vendiéndolo otra vez de ungida del río Jordán. El río Jordán es el río más sucio en Israel.
todo lleno de lodo. Escuché la otra vez que estaban vendiendo el aceite traído del Monte de los Olivos de Jerusalén, y resulta que el Monte de los Olivos está rodeado y cercado y resguardado porque eso es tesoro nacional. Nadie puede entrar ahí. Que la rosa de Sarón, la rosa que se da por allá, hermano, en la parte creo que sur de Israel, hermano. Y no es cierto. Lo que le quiero decir es que salgamos del fetichismo, que es misticismo y espirituismo. Eso lo heredó la Iglesia Católica al cristianismo. Hay que aprender a creer en un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hecho hombre, como dice la Biblia. Amén. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Nos vamos al café? Póngase de pie, oramos. Hermanos, nos despedimos así. Dios me los bendiga por internet, ya para que los hermanos no vengan, y así los dejamos descansar y oramos. Levante sus manos al cielo. Déjeme bendecirlo rápidamente. Padre amado, te doy gracias en este momento. Una vez más, Señor, por este tema que me has permitido compartir con tu pueblo. Te ruego, Señor, que tú puedas sellar tu palabra en el corazón de tu pueblo. Y te ruego, Señor, que tú puedas llevar a la luz y al pleno conocimiento de la verdad a tu iglesia. Y de esa forma podamos ir creciendo, y no solamente creciendo, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, sino también siendo limpiados, depurados, santificados por medio del lavamiento del agua de tu palabra predicada, que viene a limpiarnos, que viene a enjuagarnos, Señor, a santificarnos cuando tu palabra se predica. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Sella esta palabra en tu pueblo y motívalos a buscar más, Señor, de tu palabra, y que sean movidos a investigar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Amados, Dios me los bendiga. Démosle ese aplauso fuerte al Señor, hombre, atrévase, caray. ¿Por qué no? Seguro que sí. Espero que usted haya salido bendecido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno, me alegra mucho.